¿Cómo les va? 26 de enero. Eh, Podríamos decir que hoy fue un día con situaciones, diría, casi kafkianas. Pero, ¿qué es la Argentina sino un lugar un poco kafkiano? Yo quiero hacer una aclaración de previo especial pronunciamiento antes de ir al programa. Opinar es un derecho. Disentir también es un derecho. La prerrogativa que nos hace libres es poder disentir. Yo voy a hacer una aclaración porque me parece que hay gente que está muy confundida. Yo no conozco la causa del asesinato de este chico Báez. No tuve acceso a la misma, es un tema que preferí ni verlo, pues yo tengo hijos adolescentes. Porque jugué ese deporte, mi padre jugó al rugby, mis hijos jugaron al rugby, mis sobrinos jugaron al rugby, mis hermanos jugaron al rugby. Es decir, es un deporte de mi familia. Que si a mí no me pueden contar historias. No es el rugby el problema fueron primero las familias, básicamente las familias, que no detectaron o en algunos casos estimularon conductas un poco psicópatas, violentas. Segundo, el club, que no detectó desde las inferiores que tenía jugadores que eran demasiado violentos o que llevaban a la cancha, al entrenamiento o al juego sus propios problemas familiares, porque normalmente es así. Vos no llevás los problemas del club a tu casa, llevás los problemas de tu casa al club. Y sobre esto tengo algo de autoridad para opinar. Eh, Hoy alguien me mostró y contesté una nota que publicó un señor indignado, qué sé yo, con una indignación sana, porque todo el mundo tiene que tener indignación cuando un grupo de cobardes lastiman hasta la muerte a un muchacho. Pero equivocamos el análisis, me parece. No es el deporte, es la familia. Es la impunidad en que esa familia, esos chicos vivían, porque con este juicio aparecieron antecedentes. Sí, alguna vez estuvo detenido porque se peleó con... Sí, en el barrio era conocido por ser un patotero. Sí, bueno. Todo eso que aparecen cuando el pibe está preso, que debía haber aparecido mucho antes, porque si hubiera aparecido mucho antes, al menos hubiera intervenido un psiquiatra, un psicólogo, y quizás hoy evitábamos que estos chicos pierdan su vida en una cárcel, pero lo que es más grave, que un pibe haya muerto. Pero la respuesta de la sociedad argentina es un poco patética, si me perdonan. Agustín Pichot jugó al rugby. Fue un extraordinario medio scrum en el CASI, al fin de la década del 90. Fue un extraordinario medio scrum en los Pumas, partícipe capitán y partícipe necesario y excluyente del tercer lugar que obtuvimos en Francia, un gran jugador de rugby. Pero hay una metamorfosis que sufren los jugadores de rugby cuando dejan el rugby y pasan al rol dirigente. Yo lo he sufrido en carne propia. Algo pasa, algo te transforma. El jugador que se convierte en dirigente deja de pensar en términos de juego y empieza a pensar en términos de relaciones públicas. Por lo tanto, con todo respeto digo, la opinión de Agustín yo la entrecomillo.
Y después hacía una serie de reflexiones, este muchacho que opinaba en Facebook, de una experiencia personal, de haber ido a un boliche, haber visto a los tipos con cuello grande, grandote, sacando pecho. No, no sacan pecho, eso es lo que tienen. Porque el rugby, a partir yo diría de los 90, dejó de ser un rugby elegante para convertirse en un deporte de fuerza. Si ustedes van a YouTube, gracias a Dios existe YouTube, pongan Hugo Porta y vean cómo jugaba Hugo, pero cómo se jugaba en la época de Hugo Porta. O pongan Marcelo Pascual. Es decir, los jugadores que uno más o menos, Eliseo Branca, y verán que había era un deporte mucho más elegante, más lento, pero más elegante, donde la picardía tenía mucho más que ver con la fuerza, pero era un deporte que cuando que había que pegar se pegaba, porque el árbitro miraba para otro lado. Hoy se camisetean, porque las sanciones son elevadísimas. En la época en que este señor jugaba el rugby, si yo me llegaba a pelear en un boliche, y yo era el más chiquito de mi equipo, y medía 1,80, si yo me llegaba a pelear en un boliche, a mí el club me aplicaba 15 días de sanción, 20 días de sanciones, y yo no jugaba por dos, tres partidos. Y cuando vos no jugás dos o tres partidos, fatalmente perdés la titularidad. Que si el club que nos educó desde las inferiores es que el deporte es fuerte pero limpio, puede ser violento para aquel que no lo entiende, pero es leal. Desde chicos nos explicaba que nosotros no podíamos aprovecharnos de que estábamos entrenados para soportar el dolor y entrenados para causarlo. El club funcionó. Mi familia funcionó. Pero no solo conmigo, sino con toda mi generación. Hay un estudio muy interesante que se hizo hace 2 años respecto a cuando se estaba de moda la violencia de género y todo ese tipo de cosas. ¿Qué deporte tiene participa más en hechos de violencia de género? Y sorpresivamente es el fútbol, por lejos, ¿eh? Pero el fútbol no es un deporte violento. Están más preocupados por el corte de pelo, por el tatuaje, que por golpearse. Sí, se pueden poner una zancadilla, un empujón, pero no son 120 kilos a velocidad tacleándote en la cintura. Yo no quiero defender a estos psicópatas. Quiero llamarle la atención desde mi lugar a que entendamos que estos procesos no tienen que ver con un deporte. Tienen que ver con una familia que falló, que por lo que estamos observando en los medios de comunicación tienen una manera de ver la vida muy parecida a nuestro actual gobierno, es decir, en algunos de ellos inclusive son dirigentes del actual gobierno. Entonces, había cierta impunidad. El nene le pega a otro y la policía lo suelta. Y no es que yo no he vivido en épocas donde podía abusar de esa impunidad. Sin embargo, el castigo del club y el castigo familiar era terrible. Vos no le podés levantar la mano a un tipo que no practique el mismo deporte que practicás vos. Vos no le podés levantar la mano a nadie. Ese era el mensaje. Y si en la cancha se te va una mano, bueno, fantástico, pedí inmediatamente disculpas. Porque a vos en algún momento te van a dar una trompada.
aunque juegues de back. Yo quería decir esto porque para mí profesionalmente lo que está haciendo burlando es una burla al derecho positivo. Y hoy vi en las redes sociales una serie de castigos hacia los abogados defensores. La Constitución dice que estos chicos merecen ser defendidos y merecen interpretarse sus conductas dentro de las libres convicciones del juez. Y luego vendrá la Cámara y luego vendrá casación. No todos tienen la misma responsabilidad. Hay algunos que tienen mayores responsabilidades. Menores responsabilidades ninguno. En el sentido de que vos podías haber impedido esto. Podías haber evitado esto. Los que son de mi edad y conocen la zona norte saben lo que es Sunset. O es lo que era Sunset. Nosotros los viernes no salíamos porque jugábamos los sábados a la tarde, a las 3 de la tarde. Pero por ahí los sábados nos íbamos a tomar una cerveza Sunset, estaban las piletas, qué sé yo. Y un día éramos 6, eran 5 forwards y quien les habla. Y yo les vuelvo a repetir, yo era el más chiquito. Y hubo una situación así que nuestro octavo se paró y yo lo bajé y lo senté y le dije, no me arruines el sábado. Tenés razón, galleguito. Yo creo en el fondo que le salvé la vida al otro. Pero a nosotros nos vivían provocando porque sabíamos que como ellos sabían que por lo general no reaccionábamos. Claro, esto pasó hace muchos años. Nadie se le ocurría tildar de cobarde a un jugador de rugby porque pagaba, se levantaba y se iba. Porque yo no vengo a arruinarme la noche. Estos pibes estaban acostumbrados a arruinarse la noche. O para ellos era una diversión. Lo que estamos frente a una actitud patológica. Que la tuvo que detectar el club. Y no solo me parece que el club no la detectó, sino que me parece que el club la promocionó. Porque que el presidente del club, el fundador del club, salga a defender esta actitud es para que la Unión Argentina de Rugby, o la Unión del Rugby de Buenos Aires, clausure el club. Porque ese club no tiene filosofía para jugar al rugby. El cartero. El club no tiene filosofía para que sus jugadores practiquen este deporte. Yo quería hacer este comentario porque me duele profundamente lo que pasó, mi solidaridad con la familia de la víctima, pero pongamos las cosas en su lugar. Nada más. Dólar 3.85. Estados Unidos, tengo la información, le está pisando los talones a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Nicaragua lo retó a Alberto Fernández por haber invitado a la reunión del CELAC a los Estados Unidos. Hoy el ministro de Interior, sin presentar su renuncia, dijo que Fernández no tenía códigos por la reunión fallida entre Lula y Cristina. Yo la información que tengo es que Lula no tenía previsto hablar con Cristina. Hoy Lula en este momento está en Montevideo. Porque lo que Lula quiere preservar es el Mercosur. Y quiere preservar el Mercosur hacia el futuro. Y él sabe perfectamente que esta administración se termina rápido. Nunca me imaginé que iba a terminar alabando la conducta de Lula, pero estuvo correcto Lula. No se volvió al Brasil, cruzó Montevideo a darle explicaciones a la calle Pou, a hablar del futuro con la calle Pou, a ver qué negocios podemos hacer juntos. Cuando la Argentina se pueda incorporar, bienvenida sea. Pero hay un montón de cosas en la agenda del Mercosur, del MEXA, del Mercosur educativo, que está pendiente, que habíamos avanzado mucho hasta el año 2019 y después
se fue todo al diablo. Por ejemplo, el reconocimiento de títulos sin pasar por el juego de equivalencias, etcétera, etcétera. Que le servía mucho a nuestros ingenieros para ir a trabajar a Brasil y a trabajar a otras geografías. Hoy se inició el debate en comisión sobre esta tontería del juicio político. La presidenta, que es Vanessa Siley, le negó la palabra al presidente del bloque de Juntos por el Cambio, acusándole de machirulo. Yo no necesito buscar el reglamento de la Cámara porque participo de esa minoría que abrió el Congreso en 1983. Por lo tanto, el reglamento de la Cámara lo tengo en la cabeza. Pero igual le pegué una mirada porque está en línea. No existe la privacidad como razón privarle del ejercicio de la palabra al presidente de un bloque por ser machirulo. Yo jamás podría ser diputado nacional si esta señora decidiera quién puede serlo o quién no puede serlo. Pero este es el nivel que ofrece a la sociedad argentina el Frente de Todos. Pero bueno, Tailade amenazando a los diputados. Yo le diría a Rodolfo, mirá Rodolfo, te podés comer un disgusto. Ahí hay tipos que sobrevivieron a la tortura durante la dictadura militar. Por lo tanto, vos sos un pollito. Dejá, anda al médico, desintoxicate si estás intoxicado, no sé, pero serenate. Porque todo lo que has hecho hasta ahora es un papelón tras otro. El enojo pretérito de Lilita Carrió con Lorenzetti por temas que no tengo autoridad para comentar, pero sí conozco, que tienen que ver con Santa Fe, pero tienen que ver con temas de estudios jurídicos, a ver si nos entendemos. Es todo lo que voy a decir. Como diría un amigo mío, los abogados por honorario no nos peleamos, no todos. Muy bien. Hoy Fernández quiere utilizar ese pedido de juicio político que naufragó en su momento contra Lorenzetti, emitido por Lilita Carrió, para darle más volumen al pedido. Lo que pasa es que Lilita tendría que ratificarlo o rectificarlo. Lilita no volvió a insistir sobre esto, porque en su momento no pasó la comisión de juicio político. En esa época la comisión, que era más o menos los mismos, se llevaban bien con la corte. Ahora, mágicamente, están todos peleados con ella. Hoy hubo una reunión que salió las fotos con bastante mala leche, Pichetto, Morales, Burris, qué sé yo, que tuvo un objetivo político bastante claro que nosotros venimos conversando hace algún tiempo. Nosotros tenemos Córdoba, Mendoza, Río Negro, Tucumán y Chubut que resolver. Como verán, Santa Fe no está en el listado, Entre Ríos tampoco. Lo damos por resueltos. Entre Ríos tenemos un muy buen candidato, que es Rogelio Frigerio, y Santa Fe está ordenándose. Hoy Carolina dijo, está caminando porque quiere que ser conocida nacionalmente, pero no se desprende de la interna de Santa Fe. Ella quiere ser una actora en la interna, es decir, una armadora. Che, mi gente tiene que estar en lugares destacados. Pero su interés es caminar la nación. Yo pregunto, ¿para qué quiere Carolina Lozada caminar la nación? Si no es porque va a acompañar una fórmula. Porque no creo que Carolina, que es una chica extremadamente inteligente, esté pensando en la candidatura a presidente.
No es que no creo porque no lo sé. No, no está pensando en eso. Pero el hecho que quiera caminar el país, ser conocida y todo eso, está bien, Anuka. Y todo eso me da a mí, me da a mí la sensación de que va en camino a una candidatura a vicepresidente. Pero es una sospecha que tengo. Es decir, en mi puzzle, en mi rompecabezas, las piezas van tomando forma. Si ella es electa vicepresidenta, va a vivir en la ciudad de Buenos Aires. Su marido es senador, vive en la ciudad de Buenos Aires, aunque es de Formosa. Alguna vez hice este comentario, causó algún comentario con simpatía de parte de los correligionarios, estás armándole la familia a la gente, no, simplemente sacando conclusiones. Porque en la vida política, la vida personal de las personas juegan un rol, y a veces un rol muy importante. Por ejemplo, el escenario de Mauricio Macri es un escenario donde su vida personal juega un rol. Si el rol es determinante o no es determinante, yo me imagino que no lo es, pero juega un rol. Y a lo mejor él tendrá que resolver ese espacio, ese momento, esa circunstancia, dentro de 15, 20 días o un mes, o ver cómo están las cosas. Esto no lo digo yo, esto lo dice Patricia Bullrich. Macri dijo que no está para candidato. Es decir, no le dijo a ella, yo no juego. Y agregó, está pensando en resolver algunos temas de carácter personal. Esta es la realidad de Milanesa. Eh, los medios están tratando de instalar el concepto de que hay un proceso de desgaste sobre la Corte. Yo les voy a dar mi punto de vista. Yo creo que alguna vez se los dije. El político tiene que estar bajo la mirada pública, bajo escrutinio público, cada 4 años. Entonces tienen que tener discursos políticamente correctos permanentemente, porque es un esclavo de la opinión pública. Por eso a veces hay como contradicciones, ¿vieron? Que voy para acá, a veces tengo que ir para allá. Y tienen, sobre todo los que tienen poca experiencia, no caminan, o nunca han caminado, o no tienen amigos que lo hacen, tienden a darle bola a las encuestas. Entonces, si la encuesta dice que Javier mide bien y hay que hablar con Javier, yo les digo es un error. Si alguien tiene que hablar con nosotros es él, nosotros no tenemos que hablar con Javier. Porque él tenía el 17% en la capital. Porque, a ver, en política uno se maneja con el balance. ¿Y cuál es el balance? La elección. Todo lo demás es harina de otro costal. Cuando los radicales armamos una lista, la armamos en función de la elección anterior, no de lo que dicen las encuestas. A ver, flaco, ¿cuánto sacaste la última vez que pusiste tu nombre en una boleta? Es el balance. Ese es el piso, o a veces el techo, con el cual nosotros evaluamos a un dirigente político para ponerlo en una lista, o por lo menos ese era el método hasta el año 2019. Es decir, quién sos, cuál ha sido tu historia, tu recorrido,
fuiste concejal, fuiste diputado provincial, hiciste el cursus honorum, venís de actividad privada, muy bien, no tenés problemas, no tenés muertos en los placares, se hace un análisis. Lo que no se le da bola es a las encuestas. Pero hay dirigentes políticos en general y radicales en particular que sí le dan bola a las encuestas. Caso de Martín de Taz y Milei. Yo no creo que lo necesitemos a Milei. Aparte hoy, el foro de legisladores de la provincia de Buenos Aires, más los intendentes de la provincia de Buenos Aires, más los presidentes de partido de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires dijeron Milei, no. ¿Por qué? ¿Por una cuestión ideológica? No, porque el tipo nos faltó el respeto. Desde que se sentó por primera vez frente a un canal de televisión, es decir, dejó el arco de Chacarita para sentarse en la televisión, lo único que hizo fue insultarnos, particularmente a nosotros, a los radicales. Claro, Martín estaba en otro canal, a lo mejor no lo veía. Entonces el radicalismo local no tiene una situación de venganza con Javier. Si yo quiero saber cómo anda Javier Milei en Olavarría, llamo al presidente del partido en Olavarría. Che, Chango, ¿cómo anda Javier ahí? No existe, te contestan. Porque si existiera, él te diría, che, ¿hay alguna manera de acercarlo? Porque al tipo le conviene, candidato a intendente, hay un 10% de voto a favor de mi ley, a mí me conviene ese 10%. Puede ser el diferencial para tener un par de concejales más, asegurarme el consejo deliberante, ganarle al peronismo con más comodidad. Esto no ocurre, hasta hoy no ha ocurrido. Por eso el foro de legisladores de la provincia de Buenos Aires, más los intendentes, le han dicho su conducción, es decir, a Maximiliano Abad, con nosotros no cuenten para meter tipos de amigos de Milei en nuestras listas. Y acuérdense que el radicalismo arma las listas de abajo hacia arriba. Arma las listas en las intendencias, las secciones, eh, la provincia. Pero a la vez se reunieron Pichetto, representando al peronismo republicano, Gerardo Morales, representando al radicalismo, Patricia Burrich, Maxi Ferraro, es decir, los presidentes de los partidos. Y tomaron la decisión de que en estas provincias, que no figura Buenos Aires, las que nombré hace un rato, Córdoba, Tucumán, Chubut, Mendoza, Río Negro, se tome una actitud un poco más suelta, en el sentido de tener más amplitud al momento de juntar la oposición a los gobiernos feudales de esas provincias. En Córdoba puede haber una contradicción, ¿o no? Dijimos que los cordobeses, que son bastante sabios, resuelvan sus cuestiones. Pero en Mendoza, lo que le pidió el presidente del radicalismo a la presidente del PRO, lo que la presidenta del PRO le dijo a De Marchi, flaco, es adentro, por fuera te intervengo el partido. Participá de las pasos. Es decir, ya que sabemos, hay pasos nacionales, es decir, hay pasos en las provincias. En todas, yo diría en casi. Puede haber una excepción en Santa Fe, va a haber una excepción o no en Entre Ríos, porque por ahí en Entre Ríos hay paso en las intendencias, en los departamentos, o hay paso por diputados, no lo sé. Pero el radicalismo acordó ya con Rogelio. Entonces hay dos mensajes. El mensaje de los presidentes de los partidos que integran la coalición Juntos por el Cambio, diciendo las provincias resuelvan federalmente su problema,
Si quieren armar un frente, armen un frente. Si no quieren armar un frente, no armen un frente. Es decir, cada provincia tiene que resolver sus cuestiones. No puede haber una solución única. Eso es practicar el federalismo. Yo calculo que Patricia ha aprendido de esta reunión. Practicar el federalismo es eso, es decir, no meterse. Orientar, aconsejar, recordar que sobre las decisiones de las juntas de Juntos por el Cambio provinciales está la decisión nacional, y la decisión nacional es ir juntos, pero que cada provincia tenga su propio universo, porque cada provincia es un universo. ¿Mm? Voy a hacer un pedido final y termino. Yo no sé si ustedes conocen Tilcara, el Pucará, el complejo turístico arqueológico y antropológico Tilcara. Tilcara fue transferido, no de manera definitiva, por el gobierno de Juan Perón en el año 1948. Transferido a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, porque antropología y arqueología dependían de esa casa de altos estudios. Era otra, estaba muy influido por Ameguino, era otra lógica, tenía otra ideología. La Universidad de Buenos Aires ha hecho una obra fenomenal en el Tilcara, sobre todo rescatando las construcciones, en algunos casos restaurándolas, haciendo la reserva botánica de Tilcara, en fin. Se hizo un muy buen laburo, por el cual cobran una entrada diferenciada. A los jubilados les cobra menos o no les cobra, a los argentinos les cobran un dinero y a los extranjeros un poco más. Tilcara es en sí mismo una fuente de ingresos. Los negocios que están alrededor de la puerta de Tilcara, para la gente que conoce, la entrada a lo que vendría a ser el complejo habitacional eh, de las etnias originarias y de los incas, porque esto no es ni siquiera la frontera más sur de los incas. Se ha descubierto en el valle, en las estribaciones de Maipú, construcciones incas. Por lo tanto, podríamos decir que Jujuy y Salta estaban en, el, en la mitad sur del imperio inca. Muy bien. Acá había subfamilias de los incas, los diaguitas, etcétera, etcétera. El gobierno de la provincia de Jujuy le ha pedido al rectorado y al decanato devuélvanos Tilcara. Ya han pasado 75 años. No es que no los vamos a dejar entrar, no es que no van a poder seguir desarrollando tareas de investigación, prospección, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Jujuy existe la Facultad de Antropología y Arqueología, hay minería, es decir, Jujuy ya no es la Jujuy de 1948. Jujuy exporta sal de litio por 3.000 millones, Jujuy tiene la ruta 9 que llega hasta Humahuaca y más allá, es decir, Jujuy está en el siglo XXI. Yo estoy camino por el Pucará y hablo por teléfono. La última vez que estuvimos con motivo de mi casamiento, en el mes de marzo, hicimos la luna de miel en Tilcara con mi hija y mi yerno. Eh, el Pucará se había quebrado toda la ladera sur. Estaban restaurándolo. ¿Quién estaba restaurándolo? La gente del gobierno de la provincia. No había gente de la UBA restaurando. La UBA es mi casa.
Por eso me atrevo a usar mi programa para decirle a mis hermanos de la UBA, ya me parece que ya está. Devuélvanle la posibilidad. Se la van a tener que devolver, pero hagámoslo de la forma más pacífica posible. No a Morales, a la provincia. Y después se puede armar acuerdos marcos amplios donde ustedes y sus equipos de trabajo sigan trabajando, a los cuales se los dota de equipamiento, infraestructura, etcétera, etcétera. Lo hace el gobierno de la provincia de Jujuy gratis, porque interconexión se las dio el gobierno de la provincia gratis. Pueden cerrar acuerdos con otras universidades que les interesaría, nacionales y extranjeras, hacer trabajo de investigación en Tilcara y adyacencias. Pero me parece que llegó el momento, porque aparte ya la Facultad de Filosofía y Letras del 48 no es la Facultad de Filosofía y Letras de ahora. Y te das cuenta en el Pucará. Entonces, toda la zona previa donde está el estacionamiento, todos esos kioscos que venden artesanías y gorros, pues yo soy muy curioso y pregunto, ponen un dinero a la universidad, no a la provincia. Reflexión local, después de todo vivo acá. Agradezco las respuestas al vivo de ayer. Y mañana es viernes, mañana hacemos un vivo. Tratemos, para que el vivo no dure casi 1 hora 60, 2 horas, es decir, tratemos de concentrar las preguntas, concentrar preguntas. Saludos, yo te vuelvo a repetir, me doy por saludado por la asamblea, por la sala. Agradezco mucho los likes, agradezco mucho el pedido que hacen para que me den like. Agradezco y doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Es un gusto que estén con nosotros. Es un gusto que participen. He visto 2 o 3 que no conozco participando activamente y me parece bárbaro. Esto es un programa para todos nosotros, es una asamblea. Aprovechémosla con prudencia, con inteligencia. Y que sí, para hacer un resumen muy apretado, ¿qué nos dice Patricia? Que está comentando la charla con Mauricio en dosis homeopáticas. Él no dijo que se baja. Le debe haber dicho yo no me bajo. Eh, Tenemos que resolver todo esto en las PASO, no en las PASO del PRO, en las PASO en general. Hay que ver qué surge de la conversación entre Mauricio y el radicalismo. Carolina, ¿para qué está caminando? ¿Para ser parte de una fórmula cruzada? Me parece que se va conformando este rompecabezas que va a definir. Y lo que me da la garantía de que estoy bien orientado y básicamente bien informado es que han salido como una manada todo el mundo a inventar encuestas que la dan a Cristina ganadora en primera vuelta, y que esto, y que ganan la provincia, y que el Clarín, que obviamente es un operador todoterreno y sobre todo el kirchnerismo, eh, porque nosotros nos creemos porque hay 2 o 3 voces discordantes en el grupo Clarín, las decisiones editoriales del grupo Clarín la toman las 2 o 3 voces discordantes. No, la toma, la toma el grupo.
Todos sabemos que, que salvo la clase media, la más castigada en esta sociedad, le ponga el voto masivamente a Cristina, Cristina no pasa al 30%. Esta es la realidad de las encuestas de ellos. Ahora aparecieron un montón nuevas de empresas que se reciclan, que el año pasado se llamaban JMS y hoy se llaman MJA, qué sé yo, que tiran números ridículos. Y Clarín se anota en esta operación. Eh, Dólar podemos llegar a agosto con un dólar a 400 y monedas, con una inflación que ya no la puede controlar nadie. El gobierno de Brasil desmintió al embajador argentino, a Scioli, y al presidente de la nación y al ministro. Dijo, nosotros jamás hemos hablado de moneda única. No está en nuestra agenda, nunca lo estuvo. Lo estuvo al inicio cuando hablamos con Raúl Alfonsín, cuando se fundó el Mercosur como una cosa hacia adelante, como si la Comunidad Económica Europea nace del Convenio de Roma, nace de un convenio de exportación e importación de acero y termina siendo un mercado común con un Congreso común, es decir, con una legislatura común, con una moneda común, con un Banco Central común. Pero arrancó con un convenio específico de temas específicos. La unificación de la moneda va a ser un tema para dentro de mucho tiempo, cuando nuestras economías sean más simétricas. Es muy feo que te tengan que desmentir, es muy feo tener un ministro de Economía que mienta descaradamente, porque ya el presidente lo sabíamos, pero el ministro de Economía miente descaradamente. No toman conciencia que cualquier cosa que se dice se escucha en todo el mundo. Quería decirles esto. Les agradezco mucho, nos vemos mañana. Mañana vivo. 6 de la tarde. Vamos a charlar un poco. Concentremos si hay dudas, preguntas, insultos. Elegantes en lo posible. No me digan machirulo, por ejemplo. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Hasta mañana.